El té sabía a cobre y a traición helada. Se acumulaba en mi lengua, un recordatorio amargo de que la cuchara de plata que puse en la boca de mi hijo finalmente se había afilado hasta convertirse en una hoja. Me senté en el sillón orejero, el que mi esposo compró en Florencia hace 40 años, y observé el reflejo de Sofía en el espejo dorado. No me miraba a mí. Estaba midiendo las paredes con los ojos, calculando cuánto espacio podía ocupar su ego. ¡Qué casa tan hermosa, Mercedes! Mis padres y mi hermana también se mudarán aquí. Sofía no preguntó. Lo declaró con el tono plano y sin aire de una conquistadora. Alisó su falda de seda. Sus uñas perfectamente manicuradas golpeaban la taza de porcelana como el correteo de un escarabajo. «Es un poco grande solo para nosotros tres», añadió Alejandro, con una voz delgada y aguada. No sostuvo mi mirada. Estudiaba el dibujo de la alfombra persa como si intentara memorizar el tejido. «Mamá, tienes que admitir que el mantenimiento ya es demasiado para ti». Permanecí en silencio. Sentí el peso de la casa a mi alrededor, los muros gruesos de piedra, el aroma a lavanda y cera antigua, el silencio de una vida construida con disciplina. Dejé que el vapor del té humedeciera mis pestañas. Necesitaba que me vieran frágil. Necesitaba que creyeran la mentira de que la edad había ablandado mi mente tanto como mi piel. ¿Estás segura de que hay suficiente espacio, Sofía? Tus padres tienen tantas cosas. Sofía sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Era una expresión ensayada, la que usan las aves de rapiña antes de lanzarse. Ya lo tenemos todo resuelto. Tus cosas se moverán a la casita de huéspedes junto al huerto. Es más pequeña, más fácil de manejar para ti. Mis padres tomarán la suite principal, y mi hermana puede quedarse con el ala este. Es lo justo, Mercedes. La familia permanece unida. Sentí un nudo frío de plomo asentarse detrás de las costillas. En la suite principal di a luz a Alejandro. Allí mismo mi esposo, Roberto, dio su último suspiro sosteniendo mi mano. Entiendo. ¿Y cuándo llegan? Este sábado. Ya contratamos a los de la mudanza. Alejandro finalmente levantó la vista. Una chispa de culpa cruzó su rostro y se extinguió con la mano firme que Sofía colocó sobre su hombro. Era un hombre hecho de papel, y ella era el viento que lo moldeaba. Es lo mejor, mamá. Estarás mucho más cómoda en la casita. Sin escaleras de las que preocuparte. Asentí lentamente, dejando que mi barbilla temblara lo suficiente para satisfacerlos. Permití que una sola lágrima surcara el polvo de mi mejilla. Si tú crees que es lo mejor, Alejandro, yo solo quiero que seas feliz. Así me gusta, dijo Sofía con una condescendencia empalagosa. Te ayudaremos a empacar lo esencial. Lo demás, bueno, quizá podamos donar los muebles viejos. Están un poco pasados de moda, ¿no crees? Miré el sillón de Florencia. Miré el aparador de caoba. Sí, muy pasados de moda. Durante los siguientes 3 días me convertí en un fantasma en mis propios pasillos. Observé cómo los padres de Sofía, los Ortega, llegaron como un ejército saqueador. Su padre, Silvio, un hombre de voz retumbante y áspera, con afición por los puros baratos, paseaba por la terraza dejando caer ceniza sobre el mármol que yo había pulido durante décadas. Su madre, Beatriz, comenzó a cubrir mis sofás de terciopelo con mantas sintéticas y chillantes. Este lugar es tan lúgubre, comentó Beatriz con una voz aguda que raspaba la dignidad silenciosa de las habitaciones. Necesita color. Amarillos. Rosas fuertes. Hay que quitar estas cortinas tan pesadas. A Mercedes le gustan las cortinas, mamá, murmuró Alejandro, ocupado subiendo sus pesadas maletas por las escaleras. Mercedes ahora vive en la casita, replicó Sofía, avanzando por el pasillo con mis copas de cristal dentro de una caja de cartón. Ya no tiene que preocuparse por la decoración de la casa principal. Me quedé en las sombras de la biblioteca, oculta tras el aroma a cuero viejo. Observé, escuché, registré cada palabra en el libro contable de mi mente. Hablaban de mí como si ya estuviera enterrada, como una molestia cuyos bienes por fin estaban siendo repartidos. La vieja tiene una fortuna escondida en algún lado, dijo Silvio una noche. Su voz viajaba por las ventilas mientras yo me sentaba en la habitación pequeña y estrecha de la casita. Alejandro dice que tiene cuentas que todavía no hemos visto. Las conseguiremos, respondió Sofía, tajante y segura. Una vez que esté instalada en la casita, iniciaremos el trámite para el poder notarial. Está cada vez más olvidadiza. ¿Viste cómo olvidó su té en la terraza ayer? No será difícil demostrar que no está en sus cabales. Me recargué en la dura silla de madera. No estaba olvidadiza.
Dejé el té allí a propósito. Quería ver qué tan rápido se abalanzaban sobre la supuesta evidencia de mi deterioro. A la mañana siguiente caminé hacia la casa principal. El olor a grasa frita y tabaco barato ya impregnaba el vestíbulo. Beatriz tarareaba una canción sin melodía mientras sacaba mi colección de porcelana, pintada a mano del aparador. «Oh, Mercedes. Te levantaste temprano». Solo estábamos despejando un poco este desorden. Sonreí con algo fino y tembloroso. Eso pertenecía a mi abuela, Beatriz. Es muy frágil. Todo es frágil cuando es viejo, querida. Es mejor hacer espacio para cosas que realmente se usan. Sofía entró usando una de mis batas de seda. Ni siquiera esperó a que yo sacara toda mi ropa. Me miró con una mezcla de lástima y triunfo. Mercedes, tenemos que hablar de la escritura. Alejandro dice que todavía está a tu nombre y al de la sucesión de su padre. Deberíamos transferirla completamente a nombre de Alejandro. Por cuestiones fiscales, ya sabes. Respiré hondo, dejando que el olor a grasa se asentara en mis pulmones. No estoy segura, Sofía. Parece mucho papeleo. Yo me encargo del papeleo. Tú solo tienes que firmar. El viernes vendrá el notario. Será un agradable brunch familiar. Miré a mi hijo, que permanecía junto a la ventana evitando mi mirada. Era la sombra del niño que había criado. Cambió su columna vertebral por la promesa de una vida fácil alimentada por mi trabajo. ¿El viernes? Parece muy pronto. Cuanto antes esté hecho, antes dejarás de preocuparte por todo, dijo Sofía, acercándose. Llevaba mi perfume caro, el que Roberto me compró en París. ¿No quieres liberarte de la carga? Sí, quiero ser libre. El jueves lo pasé en la ciudad. No usé el coche en el que Alejandro solía llevarme. Llamé a un servicio privado. Me reuní con un hombre llamado Garrido. Había sido mi abogado durante 30 años y, más importante aún, el amigo más cercano de Roberto. ¿Estás segura de esto, Mercedes? Preguntó, inclinado sobre un escritorio de caoba que se sentía mucho más como hogar que mi propia casa últimamente. Es una política de tierra arrasada. Están incendiando mi vida, Garrido. Yo solo estoy dirigiendo las llamas. Revisó los documentos que había preparado. Escuchó las grabaciones de mi teléfono, las conversaciones sobre el poder notarial, las burlas sobre mi olvido, la forma en que hablaban de mi casa. En esta jurisdicción, dijo, tocándose la barbilla con la pluma, una donación puede revocarse por ingratitud extrema. El maltrato, el abuso psicológico y el intento de apoderarse de bienes mediante engaño califican. ¿Y la empresa? Usted posee el 51%. El puesto de Alejandro depende completamente de su voluntad. Es un empleado, nada más. Entonces proceda. Quiero que las notificaciones se entreguen el viernes. Durante el brunch. El viernes llegó con una claridad engañosa. El sol brillaba, burlándose de la podredumbre dentro de la casa. Sofía había dispuesto una mesa con pastelillos comprados y mimosas. Sus padres ya estaban sentados en el comedor, actuando como si hubieran sido dueños del lugar durante décadas. Mercedes, siéntate, siéntate, vociferó Silvio, señalando una silla pequeña en la esquina, lejos de la cabecera. Hoy es un gran día. Un nuevo capítulo para la familia. Me senté. No toqué la comida. Observé el reloj. ¿Dónde está el notario, Sofía? Preguntó Alejandro, nervioso. Sudaba a pesar del aire acondicionado. Debe llegar en cualquier momento, respondió Sofía, mirando su reloj de oro, que también era mío. Luego me miró. ¿Tienes tu identificación lista, Mercedes? Tengo todo lo que necesito. Llamaron a la puerta. No fue el golpeteo cortés de un notario, sino un golpe firme y rítmico, el sonido inconfundible de la autoridad. Sofía frunció el ceño y se levantó. Yo abro. Seguramente es él. Abrió la puerta y el aire en la habitación cambió. No era un solo hombre. Era Garrido, acompañado por 2 hombres de traje oscuro y una mujer que cargaba una pila de carpetas legales. ¿Puedo ayudarlos? Preguntó Sofía, perdiendo la dulzura. Estamos esperando a un notario. Soy notario, entre otras cosas, respondió Garrido, con voz que retumbó en el vestíbulo. Pero no estoy aquí para la transferencia de escritura que ustedes planean. Entró al comedor como si fuera dueño del aire que respiraba. Me hizo un leve gesto con la cabeza. Buenos días, doña Mercedes. ¿Mercedes? Alejandro se puso de pie. Su silla rechinó contra el piso. ¿Qué es esto? Yo también me levanté. Mi espalda ya no se sentía encorvada. El temblor en mis manos había desaparecido. Sentí la fuerza fría y sólida de los muros de piedra en mis huesos.
Este es el final del arreglo de la hermosa casa, Sofía. Garrido comenzó a colocar papeles sobre la mesa, deslizándolos por encima de los pastelillos y las mimosas. A partir de las 9 de esta mañana, se presentó ante el tribunal una solicitud para revocar la donación condicionada de residencia. Conforme a los estatutos de ingratitud y abuso hacia adulto mayor, el usufructo vitalicio otorgado a Alejandro queda terminado. ¿Qué? Gritó Sofía, su rostro tornándose morado. No puede hacer eso. Esta es la casa de Alejandro. No, Sofía, dije con voz serena, firme y helada. Esta es mi casa. Permití que Alejandro viviera aquí por cortesía. Una cortesía que tú has abusado. Es mi herencia, gritó Alejandro, encontrando por fin la voz, aunque aguda y desesperada. La herencia es para los muertos, Alejandro. Yo estoy muy viva. Garrido dio un paso al frente y entregó una carpeta a Silvio. Y para usted, señor Ortega, esta es una notificación formal por invasión de propiedad. Usted y su familia tienen 4 horas para desalojar el inmueble. Si sus pertenencias no han sido retiradas antes de las 2 de la tarde, serán colocadas en la acera por personal profesional, a su cargo. Silvio miró los papeles, pálido. No puede echarnos. No tenemos a dónde ir. Vendimos nuestro departamento. Eso suena a un asunto privado, respondí, tomando una mimosa y vertiéndola lentamente en una palma decorativa. Quizá puedan encontrar una casita de huéspedes en algún lugar. He oído que son muy manejables. Sofía se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados, la máscara de nuera obediente hecha añicos. Vieja desgraciada. ¿Nos estuviste manipulando todo este tiempo? ¿Sentada ahí como una senil mientras planeabas esto? No planeé nada, Sofía. Observé. Te di todas las oportunidades para tratarme con dignidad. En lugar de eso, me trataste como un obstáculo. No querías una madre, querías una arrendadora a la que pudieras despojar. Alejandro dio un paso hacia mí, con las manos temblorosas. Mamá, por favor. Podemos hablarlo. Sofía solo estaba, estresada. Te queremos. Miré a mi hijo. Busqué al niño que protegí, al que le construí un futuro. No estaba ahí. Solo quedaba un hombre que vio cómo su esposa mudaba a su madre a una casita en el huerto y no dijo nada. El amor no manda a su madre a la casita del huerto, Alejandro. El amor no planea declararla incompetente para robarle sus cuentas bancarias. ¿Cómo supiste? Empezó Sofía, y luego miró el pequeño dispositivo discreto que yo había colocado en el aparador días antes. Estoy vieja, Sofía. No sorda. Y definitivamente no soy estúpida. Garrido se aclaró la garganta. Hay un asunto más. Alejandro, tu empleo en la empresa también ha sido revisado por el Consejo. Dado que la accionista mayoritaria, tu madre, ha perdido la confianza en tu lealtad y ética, tu despido es efectivo de inmediato. El vehículo de la empresa está siendo retirado en este momento. Alejandro se dejó caer en la silla. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el sollozo de Beatriz en una de mis servilletas de lino. 4 horas, señor Ortega, recordó Garrido. La policía llegará a las 2 con 1 minuto para escoltar a quien permanezca en la propiedad. Sofía me miró con odio puro. Te quedarás sola en esta casa enorme y vacía, Mercedes. Te pudrirás aquí. Nadie vendrá por ti. Prefiero estar sola en un palacio que rodeada de buitres en una tumba, respondí. Ahora, por favor, llévense sus mantas rosa fosforescente y váyanse. El olor a puros baratos me da dolor de cabeza. Las horas siguientes fueron un torbellino de gritos, empacar frenético y el sonido de maletas arrastrándose sobre el mármol. Me senté en la terraza y observé a los cargadores que yo misma había contratado sacar sus cajas. Vi a Sofía gritarle a Alejandro en la entrada, su voz como una sierra cortando el aire de la tarde. Vi a Silvio intentar discutir con el oficial que llegó puntualmente. Alejandro vino a la terraza una última vez. Se veía pequeño. Se veía como el hombre de papel que era. Mamá, no me volví. Observé el viento mover los cipreses. ¿A dónde se supone que vaya? Tienes la educación que yo pagué, Alejandro. Tienes el nombre que tu padre hizo honorable. Ve y construye una vida que realmente hayas ganado. Quizá entonces entiendas lo que significa proteger algo. Se quedó un largo momento, esperando una suavidad que nunca llegó. Finalmente, el sonido de sus pasos se desvaneció, seguido por el rugido de un taxi alejándose. La casa quedó en silencio. El peso opresivo de su presencia se evaporó, dejando el aroma familiar de madera antigua e historia. Inés, mi ama de llaves, que había permanecido escondida en la cocina, salió con una bandeja.
Té de verdad, doña Mercedes. Té de verdad, Inés. Gracias. Dejó la taza sin hacer comentarios sobre las habitaciones vacías o el caos de las últimas horas. Solo apretó mi hombro y volvió adentro. Bebí el té. Estaba tibio, perfumado con bergamota y miel. Miré el jardín, la casita del huerto a lo lejos. La mandaría limpiar y la convertiría de nuevo en estudio. Tal vez retomaría la pintura. Tenía 72 años. Mi hijo me había traicionado, mi nuera había intentado borrarme y mi hogar había sido invadido. Pero mientras el sol se ocultaba, proyectando largas sombras doradas sobre la terraza, no me sentía vieja. No me sentía frágil. Me sentía como los cimientos de la casa, profundamente arraigada, inquebrantable y, por fin, después de mucho tiempo, en paz. Pasé la vida construyendo un santuario, y aprendí que la parte más importante de protegerlo es saber cuándo cerrar la puerta. Tomé el sillón de Florencia y lo devolví a su lugar. La casa era mía. Mi dignidad era mía. Y el silencio ya no era una carga, era una victoria. Di otro sorbo al té y observé cómo las estrellas comenzaban a reclamar el cielo, cada una un punto brillante y afilado en la oscuridad creciente. Estaba en casa. Y por primera vez en años, el aire era perfectamente claro.